¿Por qué enseñar ciencias sociales? ¿Existe realmente una renovación en el enfoque didáctico? ¿Qué tipos de saberes estamos construyendo? ¿Qué queda de los contenidos que trabajamos? ¿Cómo pensamos las efemérides? ¿Y la evaluación? Hablemos de la enseñanza de las ciencias sociales. Episodio 17. Estudio de casos en ciencias sociales. Entre las múltiples estrategias de las que disponemos para trabajar contenidos de ciencias sociales están los estudios de casos, que nos permiten construir itinerarios centrados en situaciones problemáticas y al mismo tiempo recorrer diversas fuentes de información complementarias, trabajando con múltiples dinámicas de trabajo, individuales, grupales. En este episodio les proponemos analizar las características y posibilidades didácticas que ofrece el estudio de casos para trabajar recortes de la realidad en el área de ciencias sociales. Para comenzar, les proponemos que pensemos juntos qué entendemos por estudio de casos. La construcción de saberes mediante el estudio de casos no tiene el origen en las ciencias sociales, sino en disciplinas vinculadas, por ejemplo, a la medicina, a la clínica o a la psicología. Consiste en la profundización en una serie de aspectos específicos de una realidad y habilita la formulación, obviamente, de inferencias, de conceptualizaciones que luego son aplicables en mayor o menor medida a situaciones similares. Esa sería una primera definición del estudio de caso desde la enseñanza. Ahora, pensado puntualmente desde las ciencias sociales, nos estamos refiriendo a un conjunto de intervenciones y acciones planificadas por nosotros como docentes que van a tener como objetivo profundizar en un recorte acotado pero significativo, ¿sí? Eso es fundamental, un recorte que tiene que ser acotado para poder ser abordado como caso, pero al mismo tiempo significativo y representativo de otras realidades, o por lo menos que permita construir nociones que puedan ser luego parte de explicaciones o de aproximaciones a otras realidades. Entonces es necesario resaltar la importancia de esta significatividad del caso, porque no se busca generar un recorrido panorámico en relación a un aspecto llamativo o pintoresco, tampoco un recorrido puntual, sino ofrecer a los estudiantes la posibilidad de profundizar en el conocimiento de un recorte que estimule la construcción de conceptos, explicaciones, que se articulen con los ejes de las ciencias sociales, eso es sobre lo que siempre insistimos. El abordaje de ciertos contenidos mediante la estrategia del estudio de casos va a permitir entonces enriquecer las situaciones de enseñanza que ofrecemos tanto desde el punto de vista disciplinar o teórico como desde el punto de vista didáctico. En todo esto, el recorte obviamente es fundamental. Sabemos que la realidad social, esto ya lo hemos dicho, lo repasamos muy rápidamente, se nos presenta como un todo complejo, donde intervienen muchas dimensiones. Y para planificar la enseñanza de los contenidos en sociales es necesario hacer foco en algún aspecto específico de esa realidad. El recorte va a articular una problemática con un anclaje en espacio, en tiempo, en sujetos, se va a centrar en ciertas dimensiones de la realidad social, política, económica, cultural, social, tecnológica, ambiental, lo que sea, o varias de ellas. Y siempre entonces teniendo en cuenta esto, el tiempo, el espacio, los sujetos, los conceptos. Siempre recortamos, pero para el estudio de casos el recorte tiene que tener algunas particularidades específicas, sobre todo este carácter de ser significativo para poder construir explicaciones que luego puedan ser aplicadas o puestas en práctica para aproximarnos a otras realidades. Entonces, el abordaje de ciertos contenidos mediante la estrategia del estudio de casos nos va a ofrecer estas particularidades que enriquecen las situaciones de enseñanza, como decíamos. ¿Por qué? Bueno, desde el punto de vista teórico, porque el planteo del caso implica elaborar previamente un recorte de la realidad que contemple cómo interactúan ciertas dimensiones de la realidad social, y eso va a permitir ahondar en una problemática
significativa. Eso ya de por sí es enriquecedor. En segundo lugar, el estudio de caso en sí, el trabajo, el desarrollo de la propuesta didáctica vinculada al estudio de caso, va a permitir poner en práctica dinámicas de trabajo que estimulen a los estudiantes y las estudiantes en el intercambio colectivo, en el lograr metas para obtener respuestas, estimular la curiosidad, la necesidad de conocer más acerca de un problema. Este es el nudo. Favorece, obviamente, todo lo que tiene que ver con formular anticipaciones, buscar información en distintas fuentes, de forma grupal, coordinada, descartar, destacar información, reelaborarla, comunicarla. Ahora, lo que seguramente nos va a generar más dudas es cómo planificar un estudio de casos, sobre todo para quienes no tengan todavía experiencia en este tipo de propuestas. Entonces vamos a profundizar en cómo funciona la estructura de un estudio de casos, que tiene algunas particularidades. Como siempre destacamos, y como sucede con cualquier planificación, tiene que ser entendida como un instrumento dinámico, no es una receta, no es una forma única de hacerlo, se tiene que ir adaptando a nuestras realidades áulicas, a cada grupo de estudiantes, en fin. Sin embargo, hay una serie ahí de pasos y de momentos que son comunes y que pueden ordenarnos al momento de planificar. En primer lugar, el punto de inicio del recorrido tiene que atraer la atención de los estudiantes, generar interrogantes que después van a ser abordados en un itinerario didáctico. Entonces, un disparador, que puede ser un relato en primera persona, es lo más deseable, pero también puede ser un artículo periodístico, un audiovisual breve. Este disparador nos va a ofrecer un conjunto de información acerca de una problemática social determinada y contextualizada, ¿no? En espacio, tiempo, con actores sociales, el anclaje. Y va a posibilitar el planteo inicial para luego pensar la información necesaria. El recurso que opera como disparador entonces nos va a servir como punto de partida para recabar saberes previos y para avanzar y formular problemas. Ahí van a aparecer preguntas problematizadoras que podemos trabajar, o lo deseable es que se trabajen con el grupo total. Todo lo que tiene que ver con el disparador, con el inicio del caso, lo ideal es trabajarlo con el grupo total. Y luego empezamos a formular anticipaciones a partir de ese disparador. ¿Por qué surge este problema? ¿Quiénes están involucrados? ¿De qué maneras podemos conocer más? ¿Dónde podemos obtener más información sobre este tema? Y ahí va a aparecer la cuestión de los problemas en ciencias sociales, otro tema sobre el que también hemos hablado en algún momento. La cuestión de formular problemas significativos, problemáticas que no las vamos a resolver, como por ahí en otras áreas un problema, sino que lo que vamos a hacer es conocer más. El camino, acá el recorrido, es más importante que el resultado, porque estamos conociendo una realidad social. A partir de ese disparador va a haber una serie de encuentros, de clases, donde vamos a ir desplegando distintas fuentes de información que se trabajarán en pequeños grupos, con el grupo total, se irá intercambiando información, varios grupos trabajarán la misma fuente para contrastar visiones, o distintos grupos trabajarán distintas fuentes para luego integrar todo en momentos de puesta en común. Lo importante es que esas fuentes sean relevantes, ya sea porque el docente las propone o porque en consenso en los años superiores el grupo de estudiantes decide que para conocer más sobre el problema X fuentes son relevantes. Ese momento de trabajo con fuentes es, por supuesto, el momento más relevante del recorrido. Luego se volverá sobre la problemática inicial, sobre las preguntas que nos hicimos al inicio, e iremos viendo, otra vez en pequeños grupos o con el grupo total, en qué medida la información que recabamos, que se procesó, que se tabuló, que se analizó, que se elaboraron síntesis, cuadros, audios, se grabaron, lo que sea una salida de campo, lo que haya sucedido en el momento de la circulación de la información, bueno, en qué medida todo eso nos permite volver sobre las preguntas iniciales y obtener cierto tipo de conclusiones.
Insisto con esto, no vamos a resolver un problema, sino que vamos a conocer más sobre ese problema y eventualmente, dependiendo del recorte, eventualmente podremos pensar algún tipo de acción, pero eso ya excede el ámbito de lo que sucede en el aula, ¿no? Si trabajamos sobre alguna problemática ambiental, nos aproximamos a organizaciones no gubernamentales que trabajan, se escribe una carta a algunos de los responsables, se contacta con algún medio de comunicación, bueno, un montón de cosas que pueden suceder que ya después trascienden el ámbito de lo que sucedió en el aula. El aula fue un punto de partida, pero también eso nos conecta con realidades. Entonces, es siempre muy importante este último momento de cierre como momento de vuelta sobre los interrogantes iniciales, sobre la problemática planteada. Y ahí pensar en la comunicación. Es el momento de cierre sería el tercer momento, ¿no? El primero es el de planteo del disparador, el segundo momento, que cronológicamente es más extenso, es en el que se van trabajando las fuentes de información, y el momento de cierre y de síntesis es el momento en el que se despliega nuevamente, se vuelve sobre el inicio, se despliegan las ideas que se trabajaron, se puede producir alguna pieza para comunicar lo aprendido, puede ser un podcast, puede ser una infografía, puede ser un informe, puede ser una narrativa visual. En fin, las posibilidades son un montón, pero lo importante es que nunca abandonemos las preguntas iniciales, porque eso le va a dar un carácter de cierre a la propuesta y son relevantes esas preguntas, por eso debemos volver sobre ellas. Bueno, esperemos que este video haya sido de utilidad. Agradecemos como siempre la escucha y nos encontramos en el próximo episodio.